El sacerdote de la doble vida. Durante años, José Francey Díaz Toro llevó una vida que muy pocas personas conocían por completo. Ante los habitantes de los pueblos donde ejercía su labor religiosa, era un sacerdote católico. Celebraba misas, dirigía parroquias y ocupaba una posición de respeto dentro de comunidades donde la iglesia tenía una presencia importante. Pero lejos de esa imagen pública, existía una relación sentimental que debía permanecer oculta. La historia comenzó en 1995. En aquel momento, Díaz Toro era párroco en Buenos Aires, un municipio del departamento del Cauca, en Colombia. Allí conoció a María del Carmen Arango Carmona. Según la reconstrucción realizada años después por los investigadores a partir de testimonios de familiares, entre los dos comenzó una relación sentimental que terminó prolongándose durante más de una década. No se trató de un encuentro pasajero. María del Carmen se involucró profundamente en aquella relación. De acuerdo con información entregada por su propia familia a las autoridades, en algún momento ella incluso dejó su casa para estar con el sacerdote. Sin embargo, la situación tenía una dificultad evidente. José Francey seguía perteneciendo a la Iglesia Católica y continuaba ejerciendo como sacerdote. Por eso, la relación no podía desarrollarse públicamente como la de cualquier otra pareja. Con el paso de los años, la vida de ambos continuó cambiando. María del Carmen terminó radicándose en Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. Mientras tanto, Díaz Toro fue destinado a otros lugares, hasta llegar a Mistrató, un pequeño municipio de Risaralda, donde se convirtió en párroco de la iglesia de San José. Aunque vivían en municipios diferentes, la relación continuó. Según la reconstrucción publicada por El Tiempo a partir de la investigación de la Fiscalía, María del Carmen viajaba desde Dos Quebradas hasta Mistrató aproximadamente cada 15 días para visitar al sacerdote. Esos viajes les permitían mantener un vínculo que ya llevaba muchos años, pero que seguía desarrollándose con discreción. Durante esa relación ocurrió algo que hizo todavía más difícil mantener separadas las dos vidas de José Francey. María del Carmen quedó embarazada. De la relación nació una niña llamada María Camila Díaz Arango. Y existe un dato especialmente importante porque fue comprobado durante la investigación. José Francey reconoció legalmente a la niña como su hija ante la registraduría de Dos Quebradas. María Camila llevaba su apellido. La familia de María del Carmen conocía la relación y sabía que el sacerdote formaba parte de la vida de ambas. De esta manera, no solamente existía una relación sentimental secreta, también existía una hija. Para María del Carmen, José Francey era mucho más que el sacerdote al que visitaba ocasionalmente. Llevaban años unidos y tenían una niña en común. Para él, sin embargo, esa vida familiar coexistía con otra completamente diferente, la de párroco. En Mistrató, Díaz Toro continuaba desempeñando sus funciones religiosas. La iglesia de San José ocupaba un lugar central en una comunidad profundamente vinculada al catolicismo. Allí era conocido como el padre José Francey. Pero fuera de ese entorno estaba María del Carmen, y estaba también María Camila. Durante años, aquellas dos partes de su vida consiguieron mantenerse separadas. Por un lado estaba el sacerdote que aparecía frente a sus feligreses. Por el otro, el hombre que mantenía una relación de muchos años y que había formado una familia que no podía mostrar abiertamente. La relación comenzó en 1995 y continuó durante aproximadamente 11 años. Pero después de tanto tiempo viviendo de esa manera, mantener el secreto comenzó a ser cada vez más difícil. Porque María del Carmen estaba a punto de descubrir que ella no era la única mujer en la vida de José Francey. El secreto del cura, a punto de salir a la luz. Después de tantos años manteniendo aquella relación en secreto, la situación comenzó a cambiar. José Francey Díaz Toro ya no se limitaba a llevar una vida sentimental oculta con María del Carmen.
Según la reconstrucción publicada años después por El Espectador, un importante periódico de Colombia, el sacerdote acostumbraba salir por las noches hacia municipios cercanos y durante esos desplazamientos buscaba nuevos romances. En algunos de esos viajes lo acompañaba Jorge Antonio Morales Ramírez, un hombre que trabajaba como sepulturero en Mistrató y que tenía una relación cercana con el sacerdote. Durante algún tiempo, María del Carmen no tuvo certeza de lo que estaba ocurriendo, pero comenzó a sospechar que José Franzey estaba involucrado sentimentalmente con otra mujer. La sospecha fue creciendo hasta que decidió comprobarlo. Su familia relató posteriormente que ella había escuchado rumores sobre una posible relación del sacerdote con otra mujer en Mistrató. Para María del Carmen, aquello no era un asunto menor. Había pasado más de una década manteniendo una relación que no podía mostrar públicamente, mientras José Franzey continuaba con su carrera religiosa. Ahora, aparecía la posibilidad de que él, además, estuviera manteniendo otra relación. María del Carmen decidió enfrentarlo. La discusión llevó el conflicto entre ambos a un nuevo nivel. Según el testimonio de uno de sus hermanos, María del Carmen dejó claro que ya no estaba dispuesta a continuar aceptando la situación de la misma manera. Ella quería que José Franzey tomara una decisión. De acuerdo con la reconstrucción judicial citada posteriormente por El Espectador, María del Carmen lo presionó para que abandonara el sacerdocio y reconociera públicamente la relación que habían mantenido durante años. Pero su advertencia fue todavía más lejos. Si él no lo hacía, ella estaba dispuesta a acudir directamente a las autoridades de la iglesia. María del Carmen amenazó con contar lo ocurrido a la diócesis. Aquella amenaza podía cambiar por completo la vida de José Franzey. Hasta ese momento, había conseguido mantener su situación personal fuera del conocimiento público, dentro de la comunidad donde ejercía como sacerdote. Pero si María del Carmen acudía a la iglesia, todo podía quedar expuesto. José Franzey sabía que aquella amenaza podía poner en riesgo su carrera religiosa y revelar una relación que había mantenido en secreto durante años. Le habría suplicado que no revelara la relación. Su argumento era que podía perder su carrera religiosa y que el escándalo afectaría a los dos. Pero el conflicto ya estaba abierto. Durante años, ella había aceptado vivir una relación marcada por el secreto. Ahora quería respuestas, y sobre todo, quería saber qué estaba ocurriendo con aquella otra mujer. La tensión aumentó durante los primeros días de febrero de 2007. María del Carmen decidió viajar nuevamente hasta Mistrató. Esta vez, sin embargo, el motivo de la visita era diferente. No se trataba simplemente de encontrarse con José Franzey. Quería hablar directamente con él sobre los problemas que estaban atravesando. El domingo 11 de febrero de 2007, María del Carmen salió desde Dos Quebradas rumbo a Mistrató. Con ella viajaba su hija, María Camila. Ese mismo día, María del Carmen habló por teléfono con miembros de su familia. Les contó que tenía problemas con José Franzey. María del Carmen ya le había advertido directamente que podía revelar la relación ante las autoridades de la iglesia. Y José Franzey sabía que, si ella cumplía su amenaza, el secreto que había protegido durante tantos años podía llegar hasta la diócesis y convertirse en un escándalo público. Aquella tarde, madre e hija llegaron a Mistrató. María del Carmen iba decidida a enfrentarlo una vez más. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la historia de todos ellos. La noche en la casa del sacerdote. María del Carmen y su hija, María Camila, habían llegado a Mistrató el domingo 11 de febrero de 2007. La mujer quería hablar con José Franzey Díaz Toro y resolver definitivamente el conflicto que existía entre ellos. Madre e hija permanecieron en la casa del sacerdote de la parroquia de San José. Durante las horas siguientes, aparentemente nada fuera de lo normal, llamó la atención de los habitantes del municipio. El lunes 12 de febrero,
José Francey continuó con sus actividades habituales como sacerdote. Aquella tarde celebró la misa de las 6, pero después de terminar la ceremonia, regresó a su casa, donde se encontraban María del Carmen y María Camila. Según la reconstrucción realizada posteriormente por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el crimen ocurrió aproximadamente entre las 7:30 y las 8 de la noche. María del Carmen se encontraba en el tercer piso de la casa cuando fue atacada. Los investigadores determinaron que recibió un fuerte golpe en la cabeza con una matera, una maceta utilizada para plantas. El impacto fue tan fuerte que la mujer cayó y su cuerpo rodó por las escaleras hasta el segundo piso. Ese recorrido dejó rastros de sangre en diferentes partes de la casa. Pero María del Carmen no fue la única víctima. María Camila, que tenía apenas 5 años, se encontraba dormida en una habitación del segundo piso. La investigación estableció que la niña fue atacada después de su madre. También recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza con la misma matera. La fuerza del impacto fue tal que un fragmento del objeto quedó incrustado en su cráneo. En los hechos, también participó Jorge Antonio Morales Ramírez, conocido en Místrato porque trabajaba como sepulturero y mantenía una relación cercana con el sacerdote. Después de las muertes, José Francey y Morales tenían ahora otro problema: sacar los cuerpos de la casa sin llamar la atención. Los envolvieron primero en bolsas negras y después utilizaron costales de fibra. Luego los llevaron hasta un vehículo que estaba al servicio de la parroquia. Cuando salieron de Místrato ya era de noche. Con los cuerpos dentro del vehículo, recorrieron durante aproximadamente 40 minutos una carretera sin pavimentar hasta llegar a una zona cercana al río Guática, entre los municipios de Anserma y Belén de Umbría. Allí bajaron los cuerpos. Después los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. La intención era dificultar su identificación y eliminar cualquier elemento que pudiera relacionarlos con lo ocurrido dentro de la casa cural. Tras abandonar el lugar, José Francey regresó a Místrato. Según la investigación, llegó nuevamente a la casa cural aproximadamente a las 2 de la madrugada. Entonces comenzó a limpiar. Utilizó agua y jabón para lavar diferentes zonas por donde habían quedado rastros de sangre. A simple vista, parecía que había conseguido eliminar las señales de lo ocurrido. Pero algunas manchas permanecieron ocultas. 3 días después, el 15 de febrero, 2 cuerpos completamente quemados fueron encontrados cerca de un cafetal, a orillas del río Guática. En ese momento las autoridades no sabían quiénes eran. Los restos estaban tan deteriorados que inicialmente no pudieron ser identificados. Sin embargo, alrededor del lugar aparecieron algunos objetos. Había aretes, también accesorios para el cabello, y entre las pocas evidencias que sobrevivieron al fuego, apareció algo que parecía insignificante: el negativo de una fotografía. Los investigadores lograron recuperar la imagen contenida en aquel negativo. Lo que apareció en aquella fotografía cambió completamente la investigación. En las imágenes estaban María del Carmen, María Camila y José Francey Díaz Toro. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a reconstruir la relación entre aquel sacerdote de Místrato y las 2 personas encontradas junto al río. Después llegaron los testimonios de la familia, que había denunciado la desaparición de madre e hija, y meses más tarde, cuando el Cuerpo Técnico de Investigación inspeccionó la casa del sacerdote, utilizando luces especiales, aparecieron rastros de sangre en paredes, escaleras, pisos y otros lugares que habían sido lavados. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. El lugar donde María del Carmen y María Camila habían sido vistas por última vez era también el lugar donde, según las pruebas, habían perdido la vida. Ahora la investigación apuntaba directamente hacia el hombre que había intentado mantener aquella historia en secreto durante años: el sacerdote José Francey Díaz Toro. De sacerdote a condenado. El 21 de noviembre de 2007, 9 meses después de la muerte de María del Carmen y María Camila,
La investigación finalmente llegó hasta José Francey Díaz Toro. Ese día, agentes de la fiscalía llegaron a Mistrató y lo capturaron. El sacerdote, que hasta entonces continuaba ejerciendo sus funciones religiosas, quedó formalmente vinculado al proceso por doble homicidio agravado. Poco después de su detención, un juez ordenó que permaneciera recluido mientras avanzaba el caso. Fue enviado inicialmente a la cárcel de Anserma, en el departamento de Caldas. Durante el proceso judicial ocurrió un giro importante. José Francey terminó aceptando su responsabilidad y llegó a un preacuerdo con la fiscalía. Gracias a esa aceptación de cargos, la pena, que inicialmente podía superar los 40 años, quedó reducida aproximadamente a la mitad. En enero de 2008, recibió una condena de 23 años de prisión por el doble homicidio agravado. Al finalizar aquella audiencia, incluso pidió perdón públicamente por lo ocurrido, pero el caso estaba lejos de terminar. La familia de las víctimas consideró que la pena era demasiado baja y continuó luchando judicialmente. Además, dentro del proceso se abrió una discusión que involucró directamente a la Iglesia Católica. En una decisión posterior, un juez consideró que la Iglesia también tenía responsabilidad civil por lo ocurrido y ordenó el pago de una indemnización de 600 millones de pesos colombianos a los familiares de las víctimas. Aquella decisión provocó una fuerte controversia jurídica. Sin embargo, con el paso del tiempo, el proceso comenzó a cambiar nuevamente. El Tribunal Superior de Pereira revisó el caso y encontró un problema fundamental en el preacuerdo que había permitido reducir la condena de José Francey. La legislación colombiana establecía restricciones especiales para conceder beneficios cuando la víctima era menor de edad. María Camila tenía solamente 5 años. Por ese motivo, el tribunal determinó que la fiscalía no debió conceder aquella reducción de pena en los términos en que lo hizo. El preacuerdo fue anulado. Eso significaba que la condena de 23 años dejaba de ser válida y que José Francey tendría que enfrentar nuevamente el proceso, esta vez sin aquella rebaja. Para entonces, su vida también había cambiado completamente fuera de los tribunales. Ya no era sacerdote. Después de conocerse su responsabilidad en el caso, fue apartado del sacerdocio y pasó a ser mencionado públicamente como ex sacerdote. Durante años permaneció recluido mientras el nuevo proceso avanzaba. Finalmente, en 2013, llegó una nueva decisión que aumentaría considerablemente la duración de su condena. El 5 de junio de ese año, José Francey compareció nuevamente ante la justicia. La jueza Marly Alderis Pérez Pérez, del Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, lo declaró responsable y fijó una nueva pena: 45 años y 10 meses de prisión. La condena era prácticamente el doble de aquella que había recibido inicialmente. En esa nueva decisión, también desapareció la responsabilidad económica que anteriormente había sido atribuida a la Iglesia Católica. José Francey continuó privado de libertad. En 2013, las fuentes lo ubicaban todavía en la cárcel de Anserma, en Caldas. Al año siguiente, una publicación sobre la unificación de las condenas informó que estaba cumpliendo su pena en la cárcel de varones de Manizales. Sobre su situación más reciente existe un límite importante. No hay información pública confiable y actualizada que permita afirmar con seguridad en qué prisión se encuentra actualmente, ni si posteriormente obtuvo algún beneficio relacionado con el cumplimiento de su condena. Por eso, lo último que puede afirmarse con respaldo documental es que José Francey Díaz Toro fue condenado a 45 años y 10 meses de prisión y que, al menos hasta 2014, continuaba cumpliendo esa pena en una cárcel colombiana. Así terminó la doble vida del hombre que durante años había sido conocido públicamente como sacerdote. Después de esconder durante más de una década una relación y una hija, José Francey dejó para siempre la casa cural y pasó a vivir detrás de las rejas. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes.
Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.